como discípulos de Jesús no podemos permitir que el amor de nosotros se enfríe en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y por ende en nuestras comunidades. Y este es el preámbulo, esta es la base con que la lección arranca en lo que es el sábado y el domingo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Raúl. Uh-huh. Gracias. Incluso es el mismo verbo que utiliza Juan en 1 de Juan 3:16, que dice que Dios es amor. Ese término de amor que Juan utiliza, que es otra persona aparte, utiliza el mismo término que utiliza Pablo para enfatizar precisamente eso, la importancia del amor como característica fundamental del pueblo de él. Uh-huh. Uno, dos. Por el contrario, el amor no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, gracias Raúl, o irrespetuoso, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se goza del mal del otro y nunca deja de ser. Interesantemente, Pablo enfatiza en positivo que el amor siempre persevera y en negativo que nunca dejará de ser. ¿Qué queremos llevarnos de este contraste, de esta lista? Que choca cuando Pablo presenta lo que el amor es y no es. Él lo hace con toda la intención porque precisamente la iglesia de Corintios sufría de estos problemas, ¿verdad? Al igual que nosotros luchaban con el orgullo, con las divisiones, con la competencia de los dones espirituales. Ahora, el propósito de Pablo no es que nosotros nos frustremos o de señalar y criticar lo que estamos haciendo mal. Al contrario, es tener en mente a Jesús, la máxima expresión del amor divino. Y aquí es donde yo empecé a gozarme la lección. Porque en la próxima plantilla vemos cómo el tema de la lección, un retrato de amor, se personifica en Jesús. Vamos a al próximo slide, Manuel. La próxima, por favor. Dice, al comparar todas estas características con Jesús, la primera es sufrido, vemos que en Mateo 27, 27 y 31 soportó azotes, insultos y desprecio. Jesús es benigno,
pues se interesaba por toda persona que sufriese. Jesús se gozaba de la verdad, enseñaba la verdad con claridad y convicción. Todo lo sufrió. No juzgó a la mujer pecadora y le otorgó el perdón en Juan 8, 10 al 11. Todo lo cree. Confió en la sinceridad de Zaqueo. Lucas 19, 8 al 9. Todo lo espera. Preparó a 12 hombres para una misión imposible. Todo lo soporta. Soportó hambre, rechazo, dolor y persecución. No tiene envidia, pues no buscó honores y se juntó con los humildes. Esa era una de las críticas que los fariseos le hacían a Jesús. No es jactancioso, pues aunque era el rey del universo, no se jactó de ello. Al contrario, siempre enfatizó al Padre. No se envanece, estuvo dispuesto a realizar los trabajos más humildes. No hace nada indebido. Jesús siempre procedía con cortesía y corrección para con todos. No busca lo suyo, hizo siempre la voluntad del Padre. Juan 6, 38. No se irrita, aun cuando lo golpearon, respondió con cortesía. Incluso no guarda rencor, porque pidió perdón para aquellos que lo crucificaban. Lucas 23, 34. No se goza de la injusticia, pues habló duramente a los injustos fariseos. ¿Okay? So vemos aquí cómo todas estas características del amor, que era lo que mencionaba nuestro hermano Raúl ahorita, se personifican en la persona de Jesús, valga la redundancia, y de ahí sale el tema de esta lección, un retrato de amor. ¿Dudas, preguntas o comentarios de lo que fue lunes, martes y miércoles? ¿No? Ok. Algo que a mí me gustó mucho es que cuando dice aquí, todo lo cree, profundizando un poco más en lo que aquí la lección menciona, que Dios confió en la sinceridad de Zaqueo. Dios confía en la sinceridad de nosotros porque Él no nos ve como nosotros somos, sino cómo podemos ser, el potencial que nosotros tenemos en Él. Y yo no sé ustedes, mis hermanos, pero no importa cuántas veces yo escuche eso, siempre se llena de gozo mi corazón. Saber que Dios no me ve como soy, sino como lo que puedo ser, para su honra y su gloria. Quería compartir eso con ustedes. Ok. Pasamos a la lección del jueves y el viernes. Y aquí volvemos a retomar lo que es la perseverancia del amor, retomando lo que son los versos 8 al 13 del capítulo 1 Corintios 13. Vemos que el amor es la mayor de las virtudes porque Jesús es amor. Ahora, como mencionaba ahorita, en vez de nosotros frustrarnos o utilizar estas características que Pablo resalta para señalar los unos a los otros, lo que debemos es tener en mente a Jesús e imitarlo, abundar en sus virtudes de amor, como emblema del carácter divino que se está desarrollando en nosotros y que por fe profesamos que es así, ¿verdad? Que ya tenemos el carácter de Jesús. Como dice Pablo en 1 Corintios 14:1, empeñense en seguir el amor. Esa es la traducción NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Ok? Otras versiones dicen esfuércense en seguir el amor. Ahora, esto es algo que debemos hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque así como Dios es infinito en su carácter, el amor es infinito. Y solamente cuando estemos en la eternidad con Dios vamos a poder entender a plenitud el amor de Dios. Cuando Jesús venga, el pecado dejará de existir y los dones del Espíritu cesarán, pues habrán alcanzado su propósito, pero el amor perdurará eternamente. 1 Corintios 13:8.
Hasta que ese día llegue, nuestras vidas deben estar definidas por la fe, la esperanza y el amor. Esta triada de dones obtenidos por la gracia de Dios, porque no es natural en nosotros, es don del Espíritu Santo, es representativa de la plenitud de la vida cristiana por medio del Espíritu Santo. Así que la fe es un don del Espíritu, el amor es un don del Espíritu y la esperanza es un don del Espíritu. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Raúl. Mencionas eso, Raúl, y me recuerdo un devocional que estaba leyendo para Semana Santa, que se enfatiza precisamente lo que es la Pascua. Y dos cosas que me llevé de ese devocional es que cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, Él estaba haciendo con ese acto una memoria de estas que quedan impregnadas en nuestro cerebro y que crea un surco, ¿okay? Porque Él quería que ellos supieran que cuando luego los discípulos lo abandonaran y lo traicionaran, Jesús ya de antemano los había perdonado. Y eso a mí me impresionó mucho. Y lo que menciona Raúl sobre que cuando resucitó, lo primero que él hizo fue buscar a sus discípulos, porque ellos no lo iban a buscar a él. Yo decía, pues claro, si ellos están desesperanzados, para ellos su maestro había muerto. Para nosotros los humanos la muerte es lo máximo. No, todavía y son de hoy, no hay un remedio para eso. Un remedio científico, ¿verdad? Medicinal que pueda con eso. El remedio es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Así que vemos cómo lo que dice la lección, que estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, son dones del Espíritu. Es que no hay otra manera para nosotros poder desarrollarlo en nuestras vidas. Y precisamente es lo que hace que nosotros como pueblo seamos diferentes, ¿verdad? Y estemos locos por Jesús, porque la lógica cristiana no es la lógica humana. Nos quedan 10 minutos antes de concluir. ¿Alguien más quiere comentar, compartir algo que le haya llamado la atención de la lección? Ajá, Raúl. Muy cierto. Amén. Que curiosamente, ¿verdad? Cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, se queda ciego, que era representativo de la ceguera espiritual en que él estaba. Y es lo que se recomienda en Apocalipsis para la iglesia de los últimos tiempos, ¿verdad? Que compremos colirio celestial para que podamos ver las cosas como Dios las ve. Porque vivimos en un mundo literal, pero estamos rodeados de un mundo espiritual. Y nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. Así que
Pensando en lo que Raúl traía a colación del testimonio de Pablo, recuerdo que una de las preguntas, no sé qué día fue, que dice la lección, de todas estas virtudes que es el amor ágape, ¿cuál es con la que tú más luchas? ¿Verdad? Y es una pregunta reflexiva para nosotros meditar en qué áreas necesitamos orar para que el Señor siga obrando y el Espíritu siga transformando nuestras vidas. Porque uso, ¿verdad?, mi esposo de ejemplo. Lo amo y no hay duda de que lo amo, si no, no llevaría 24 años con él. Pero los que están casados o han estado en una relación saben que hay un momento en que hay días que sí. Y en casa tenemos un chiste interno que cuando alguien hace algo que nos molesta, respiramos profundo y decimos, si yo no te amara. Right? Y empezó yo con mi esposo, luego mi esposo me da de mi propia medicina. Y eventualmente mis hijas lo adoptaron y se ha convertido en chiste interno de, si yo no te amara, y con eso decimos tanto, ¿verdad? Sin embargo, lo mismo pasa dentro de nuestras iglesias. A veces es difícil amar a plenitud y hablo con toda sinceridad. Yo no creo, y esta es mi opinión y mi percepción, yo no creo que como hermanos nosotros no nos amemos. Yo creo que sí que nos amamos. Pero es a veces difícil amarnos a plenitud porque somos diferentes, porque no tenemos la misma historia de vida. Hay cosas que desconocemos, ¿verdad? Que por más que yo lleve 24 años con mi esposo, hay cosas que yo sigo descubriendo, cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Sí? Pero porque sea difícil, voy a dejar de amar. Si dejo de amar, yo no estuviese casada hoy en día. Si dejo de amar, yo no tuviese mis dos hermosas hijas que son la luz de mis ojos y mi motor. Y cuando trato de aplicar esta enseñanza a diferentes áreas de mi vida, si yo no amara mi profesión, yo no sería psicóloga. Porque mire qué mucho me costó lograr ese doctorado. Que muchas lágrimas yo derramé, que muchas veces yo le dije al Señor, no voy más, se acabó. Incluso doy el testimonio que el hecho de que yo logré mi disertación fue una oración contestada, porque ese día yo me levanté decidida a ir al departamento y darme de baja, porque había pasado un año, casi un año y medio, estancada, que no se lograba nada, y yo dije, mira, en vez de estar en esta ansiedad de que voy a perder el doctorado porque me quedaba literalmente 6 meses para terminar, yo voy a tomar el toro por los cuernos y voy a presentarme y me voy a dar de baja y ya se acabó. Y cuando yo llego, que la secretaria del departamento me ve, me dice, Ale, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, ¿cómo te ayudo? Y yo le explico y le digo, y me vengo a dar de baja. Y ella, ¿qué? No. Llama a la directora del departamento. La directora del departamento lo primero que me dice ¿es verdad lo que yo escucho? Y yo, sí, es que esto y esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿quién es tu directora de tesis? Y yo, fulana de tal. Llama a la doctora ahí. Mira que aquí tengo a Alejandrina, y yo estaba trágame tierra y yo le decía al Señor, yo vine a darme de baja, yo no vine a hacer nada de esto. Pero cuando Dios te llama, te capacita. Y yo estoy plenamente convencida que mi profesión no es más que una profesión, es un ministerio. Salí con todo lo que necesitaba para someter el IRB. El IRB se aprobó ese mismo mes.
Y en menos de 6 meses yo defendí mi disertación. A lo que voy con esto, mis hermanos. Todo lo que es significativo en nuestras vidas de alguna manera está relacionado con el amor. Y si el amor no importara, si el verdadero amor, no como el mundo lo profesa, sino como Dios nos enseña, es invencible. Y por eso es que hoy nosotros estamos aquí. Por eso la historia de la humanidad, aunque no quiera reconocer a Dios, está dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Porque ni el pecado ni Satanás pudo conquistar lo que es el amor. Y damos honra y gloria a Dios por eso. Así que si usted tiene un ser querido que no lo acompaña en el día de hoy, no deje de interceder y de orar por esa persona. Dios obra milagro. Si usted tiene una preocupación en lo más profundo de su corazón, presénteselo al Señor. No importa que lleve 10, 15, 20 años orando por lo mismo. El amor mueve montañas. Y algo que yo me llevé mucho de esta semana es que el amor es aún más fuerte que la fe. Así que si tenemos fe como una mostaza y podemos lograr grandes cosas, imagínense cuando amamos sin barreras. A modo de conclusión, Pablo nos desafía como creyentes a encarnar este amor ágape en nuestra vida cotidiana, convirtiéndolo en la virtud más elevada tanto en el ámbito de la fe como en el de las acciones. Dice Elena en su libro Exaltar a Jesús, página 128, lo más que se necesita es el amor por las almas que perecen, es el amor que procede de ricas corrientes del trono de Dios, el amor ardiente y abnegado de Cristo por las almas que perecen constituye la vida misma de todo el sistema de la cristiandad. Cuando nosotros amamos como Dios ama, rompemos esquemas y traemos vidas a los pies de Jesús. Porque la gente va a querer saber qué es lo que tú tienes que yo no tengo. Dios me los bendiga. Vamos a orar para concluir la lección. Amantísimo Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres la expresión máxima del amor celestial. Un amor que estamos aprendiendo por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, enséñanos cada día más a amar como tú amas, amar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos literales y nuestros hermanos en la fe, también nuestros hermanos que están allá afuera, que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a demostrarle amor, ayúdanos a reflejarte a ti en todo lo que hagamos, Señor. Sabemos que tú estás presto a venir, que estás más cerca de lo que nosotros pensamos y todavía hay mucho trabajo por qué hacer. Todavía hay asientos, espacios en esta iglesia por qué llenar. Tenemos el deseo de querer traer a otros a Jesús, Señor. Pero para poder lograr eso necesitamos que tú sigas obrando poderosamente en nuestras vidas. Levanta a tu pueblo, no solamente aquí en Branderí, sino en la ancha faz de la tierra. Y que podamos predicar las buenas del Evangelio, que tú nos amas, que tú nos redimes y creamos o no, esa verdad es verdad, eso ya está hecho, ya el ser humano está redimido y no hay nada ni nadie que pueda hacer lo contrario. Lo único que necesitamos es creer y aceptarte en nuestras vidas. ¿Qué mejor noticia que esa, Señor? Necesitamos predicárselo al mundo entero. Ayúdanos, capacítanos para hacer la buena obra que tú nos has encomendado y que Branderí se replete de almas que te glorifican y te alaban. Por los méritos de Jesús hemos orado. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.